Gracias, Beatriz. Y encantado de estar en un foro entre mexicanos, aunque uno es observador externo, pero dentro de mi trabajo he dedicado a veces hasta por año un 60 a un 70% de viajes hacia México y por temas de justamente de libertad de prensa de México. Yo diría que fui uno de los primeros periodistas en su momento que casi me muero de contento sabiendo de las mañaneras y que iba a haber un presidente que iba a hablar todos los días en conferencias de prensa, especialmente porque estábamos saliendo o estábamos dentro de un sistema latinoamericano donde las conferencias de prensa, incluso aquí en Estados Unidos, eran cosas bastante raras. Así que esa primera celebración creo que se nos fue desdibujando de la cara cuando empezamos a ver a un presidente que en vez de rendir cuentas, como bien decían todos ustedes, y de haber hecho de estas conferencias de prensa, de las preguntas, parte de la transparencia en su respuesta, hemos visto a un presidente que se comporta como populista, el que usa adjetivos calificativos o descalificativos en vez de sustantivos. Y creo que esa es la gran diferencia que tienen estas conferencias de prensa con otras. Y bueno, pero también la tenemos con Trump, las tenemos con Bolsonaro, antes o todavía las tenemos, aunque ya nunca más tuvimos con Maduro, como decía Marcel, pero lo hacía también Morales, lo hacían las Kirchner, lo hacía Correa, Ortega en su momento cuando hacía conferencias de prensa. Pero siempre lo que han hecho era estigmatizar al adversario y el adversario y el opositor eran adjetivos, no eran sustantivos. Creo que por suerte todavía ahora en México no estamos viviendo que ese contagio y esta apología de la violencia que hace AMLO, el presidente de México, está contagiando a funcionarios menores o simpatizantes, aunque sí hay un peligro porque también el presidente tiene seguidores bastante radicales. Así que de pasar de la estigmatización a la violencia directa contra periodistas, yo creo que puede ser una cuestión meramente de tiempo. Así que estamos con un problema de una bomba de tiempo en México. Creo que en todos lados la estigmatización siempre ha demostrado que es muy peligrosa y muy especialmente puede ser peligrosa en situaciones o en países donde las instituciones son fuertes pero no tan fuertes todavía, o donde la libertad de prensa, la libertad de expresión no es tan arraigada culturalmente como pudiera ser, por ejemplo, en Estados Unidos, donde Trump puede hablar mucho, puede estigmatizar, puede insultar, adjetivar, pero igualmente hay una primera enmienda que nos defiende a través de una Corte Suprema muy independiente. Yo creo que no soy optimista, no creo que vaya a aprender el presidente López Obrador, sobre todo porque hay unas elecciones a puerta de la esquina en las próximas 6 meses u 8 meses y creo que siempre va a seguir considerando a los adversarios, ya sea Reforma, El Universal, Riva Palacio, Pablo Iriart, Enrique Krause y muchos de ustedes que están también presentes aquí. Creo que sí, lo peligroso que hemos visto es el tema de nexos, que si bien fue tal vez una cuestión aislada, esperamos que no sea la contaminación de una política agresiva de parte del Estado contra los medios independientes. Algo que ya se ve o se viene viendo bastante contra Reforma, El Universal, el problema de la utilización de la censura indirecta a través de la publicidad oficial. Yo creo que de todas maneras, por ejemplo, el presidente López Obrador, si bien puede reaccionar en contra de los medios que han recibido publicidad oficial en otros gobiernos anteriores, tampoco dice mucho de todo lo que reciben los medios amigos, como por ejemplo La Jornada, que recibe comparativamente mucho más que el Universal y Reforma juntos, o también algunos medios de Tabasco, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que sí en lo positivo el presidente López Obrador ha dado más preponderancia al periodismo de los estados, aunque también vemos que tienen bastante seguidores. Yo creo que hay que, así como lo de Nexos, hay que seguir de cerca lo que hizo el Consejo Jurídico de la Presidencia, que anunció una nueva legislación que dicen tratará de equilibrar la libertad de opinión y el derecho a la dignidad pública de las personas, algo que obviamente está detrás
el presidente López Obrador. Pero bueno, yo diría que esto que ha desnudado la carta de los 600 intelectuales, que vienen recriminando todo el periodismo mexicano, la tensión entre la capital y el presidente existe, pero creo que el problema de libertad de prensa de México es mucho más profundo. Está más insertado en el interior, es un país, el país más peligroso de las Américas. En los últimos 20 años, 179 periodistas han sido asesinados y es el país con mayor cantidad de periodistas desaparecidos y sin saber su paradero. Son 29 hasta el momento. Sí hubo algún tipo de medidas especiales, como por ejemplo la FEADRE, la Fiscalía Especial para la Atención de estos casos, y también el sistema o mecanismo de protección para los periodistas, que si bien son dos mecanismos importantes, todavía le falta mucha colaboración y coordinación entre el gobierno federal y el gobierno de los estados. Hay poco presupuesto, poca eficiencia en las investigaciones, pero sobre todo poca transparencia y también poca penalización a funcionarios públicos que agreden y matan periodistas, como ocurre en algunos lados de México. Pero bueno, yo para terminar diría que siempre de un gran problema hay una gran oportunidad. Y creo que ahora de nuevo se aparece una nueva oportunidad, más allá de la estigmatización, los insultos contra los periodistas, y creo que justamente México es una de las pocas potencias en América por lo menos, pero en el mundo, que no tiene un sentido de unidad y solidaridad en el gremio periodístico. Justamente México es el país donde falta una gremiación de periodistas o medios de comunicación que puedan defender corporativamente, no a los medios ni a los periodistas, pero la libertad de prensa y la libertad de expresión de los ciudadanos. Y creo que esa es la gran oportunidad que nace de este debate que se ha transformado en un debate al menos nacional con el tema de la carta pasada. Y creo que puede despertar cierta unidad en muchas de las divisiones que hemos visto entre los medios y los periodistas en el pasado. Ojalá que así sea.